Muy bienvenidos, soy David Delgado, pastor de la Iglesia Elan en Madrid. Gracias por estar aquí. Creemos de verdad que Dios sigue hablando y que puede hacer algo único en tu vida, incluso ahora. Espero que este mensaje te inspire, te desafíe y que Dios haga en ti lo que Él solamente puede hacer. Así que estés donde estés, abre el corazón y mira qué puede ser transformado hoy. Gracias, David. Buenos días. Qué bueno estar aquí para compartir la palabra, siempre un privilegio. Vamos a titular el mensaje de hoy, Viviendo bajo el reloj del cielo. Viviendo bajo el reloj del cielo. Quizás muchos no estáis al tanto, pero mi padre cumplirá 88 años en 10 días. Hace 2 meses experimentó una caída, sufriendo un impacto en gran magnitud en su cabeza, un traumatismo que le produjo múltiples hematomas, al grado que ha perdido el habla, ha perdido la capacidad de comer, ha perdido su movilidad en el lado derecho de su cuerpo. Está consciente, pero mínimamente. Hemos estado acompañando ahí en México 5 semanas a mi madre, mi mujer y yo, y a mi padre, por supuesto, pero ya sabéis, si alguien está ingresado en intensivos 5 semanas, 7 semanas cumple hoy, pues el acompañamiento es más con el cuidador, con el que está al lado. Y es un cuadro duro, cuadro difícil. Es de esos momentos en la vida que te deja con una impotencia absoluta, donde solamente dependes de Dios. Ni siquiera los mismos doctores son capaces de decirte por dónde van los tiros. Te dicen, es una cuestión de tiempo, hay que esperar, donde el mismo cuerpo absorba esos hematomas. Entonces comenzará posiblemente, quizás, a ver si a recuperar sus capacidades a base de mucha rehabilitación. Obviamente, como discípulos de Jesús, que mi madre lo es también, mis hermanos, creemos en el poder de Dios, creemos en que Dios le puede levantar, creemos en que Dios puede intervenir sobrenaturalmente y producir un milagro en el cuerpo de mi padre. Al mismo tiempo, mi padre tiene 88 años. Se dice rápido y fácil. Además ha vivido una vida plena. Él es un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que ha compartido su fe como si no hubiese mañana. No os puedo contar las múltiples ocasiones que yo le he visto orar por los demás ahí desde su negocio. Él ha sido un emprendedor toda su vida. Ha traído a muchas personas a los pies del Señor. Es precioso negociando, mi padre, precioso. No he visto a nadie mejor que él. Visionario como pocos, no perfecto, obvio, pero redimido. Un hombre que sabe quién es, sabe quién es su Dios. Verlo sufrir no es para nada una imagen con la que yo me quiero quedar. Después de pasar varias semanas largas, como os decía, en el hospital, mi oración empezó a experimentar un riguroso trabajo de edición. Se cerraba de la siguiente manera: Padre, hágase tu voluntad sobre todas las cosas. Cumple tus propósitos y glorifícate en la vida de mi papá. Si has decidido llevarlo a casa pronto, llévalo en paz. Si has decidido dejarlo más tiempo por aquí, que pueda vivir esta etapa con dignidad y con la mayor calidad posible. Resalta en mi mente y en mi corazón: si has decidido llevarlo a casa, llévalo en paz. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque en medio de todo esto estuve intentando ayudar a mi madre a asimilar esta posible realidad. Es una de las posibles realidades. Mamá, este es un aviso para prepararnos, porque posiblemente Dios está llamando a papá a casa.
Una semana y otra semana más, pero no había manera. Imaginaros, no había manera de que mi madre asimilara esto. Normal, 64 años juntos. ¿Cómo lo vas a aceptar de un día a otro? Emocionalmente, que tu compañero de viaje, de batallas, ya no estará. Y entonces, en medio de ese estira y afloja con mi madre, decide ir a hablar con una amiga, terapeuta, una mujer de Dios. Y vuelve a casa, mi madre, de su encuentro con 2 revelaciones. Miguel, Ili, me ha dicho la doctora Castañeda que es muy importante que todos tus hermanos y tú y yo vayamos con tu padre, le perdonemos, le pidamos perdón, le extendamos gratitud, que celebremos con él la vida, que le digamos que lo queremos. Y yo, ahora, hay 2 semanas intentando con mi madre, va con la terapeuta, siempre es así, ¿no? Tiene que venir alguien de fuera, objetivo y quizás con más credibilidad. Y la segunda revelación, la doctora Castañeda me ha dicho que todos nacemos, crecemos, nos enfermamos y morimos. Me ha dicho que la muerte es parte de la vida. Ok, bien, poco a poco, vamos ahí. La muerte es parte de la vida. Interesante frase, ¿eh? La muerte es parte de la vida. El eco de esta frase es contundente, es paradójico y a la vez épico. Y hay 3 maneras de acercarte a la muerte. Quizás hay muchas más, pero yo creo que son las 3 más comunes. De pensar, de sentir, de prepararte o no hacia la muerte. La primera es la negación. Esto no lo acepto, con lo cual la solución es negarlo. La otra es la obsesión. Esta es la que practica uno de mis profesores de griego del seminario, que desde hace muchos años ha conseguido un cráneo y lo tiene en el escritorio de su oficina. ¿Por qué? Porque quiere que todos los días ese cráneo le recuerde que él va a morir. Yo no he llegado ahí, no sé si quiero llegar ahí. Pero luego está el tercer acercamiento, el de reconocerla, el de encajarla, entendiendo, como le dijo la doctora a mi madre, que la muerte es parte de la vida. Y eso lo encontramos también en Hebreos 9, 27 y 28. No será el pasaje principal en el que vamos a desarrollar esta mañana, pero es importante tenerlo en mente. Y dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Jesús, Cristo, vino a cambiar la historia. Pero de momento quedémonos con, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vivimos bajo el reloj del cielo. En medio de todo esto, irrumpe en la historia una canción de Moisés, un salmo que aborda la brevedad del ser humano y la eternidad de Dios. El Salmo 90. Vamos a estar en el Salmo 90 esta mañana.
Es un tema profundamente filosófico, la brevedad del hombre y la eternidad de Dios. Profundamente filosófico y a la vez una realidad teológica de alto voltaje. Al tratarse de un salmo de Moisés, el único atribuido a Moisés en el playlist de los 150, el playlist del pueblo de Dios, los 150 salmos, ahí anidado, en el número 90 se encuentra el único salmo atribuido a Moisés. Y quiero invitarte a que cuando lo leas, y lo leamos esta mañana, y cuando lo estudies, que lo leas en código del personaje. Es decir, que tomes en cuenta la experiencia vital de Moisés, su relación con Dios, sus vivencias, sus decisiones, etcétera, mientras leemos el Salmo. Por ejemplo, él escribe esta reflexión visceral en el Salmo 90 sobre la muerte, la brevedad de la vida del ser humano y por otro lado la eternidad del inconmovible carácter de Dios. No podemos obviar que él vio morir a toda una generación, los anteriores, sus contemporáneos, Aarón, Miriam, y también vio nacer a toda una generación, a Caleb, a Josué. Para él, esta idea de la muerte, de la vida, de una generación a otra generación, era algo vivo, era algo fresco, era algo totalmente cercano a él. Dice Walter Brueggemann, experto en salmos y literatura poética hebrea, que para orar de verdad necesitamos contar con 3 fuentes. Tu propia experiencia de vida, tus luchas, tus peleas, tus alegrías, tus logros, tus pecados. Una fuente. Por otro lado, la actualidad, las noticias, lo duro que lo está pasando la gente, por ejemplo, estos días en Almería, lo difícil que lo están pasando muchos inmigrantes a nivel global hoy en día con los movimientos de personas. Y por tercer lugar o tercer fuente, los salmos. Necesitamos estas 3 fuentes para orar profundamente, para orar de verdad y conectar en esa intimidad con Dios. Brueggemann también, de una manera magistral, nos da una pauta súper sencilla, pero de gran utilidad, para cómo leer, entender y orar los salmos de la mejor manera. Y él propone que la gran mayoría de los salmos tienen 3 tiempos, 3 movimientos, 3 etapas, 3 estaciones. Seguro que os va a sonar muy familiar. El primero es la orientación. Primero dice, cada salmo, normalmente en su gran mayoría poesía hebrea, comienza con orientación, equilibrio, claridad, seguridad. El segundo es la desorientación. Surge un conflicto, un dilema, una bronca, un desequilibrio, confusión. Aquí es donde la perspectiva de la vida se vuelve borrosa. Y después vienen los salmos y terminan con una reorientación, donde hay restauración, donde hay consolidación, donde hay una perspectiva inquebrantable del carácter y de las obras de Dios. Si os fijáis, estas 3 etapas son como la vida misma. Reflejan mucho la técnica de escritura de las grandes historias, de las grandes novelas épicas que hemos leído y que existen. También en los guiones de las mejores películas, en las historias de redención y por supuesto en la gran historia de redención. Tenemos la creación, la caída, la redención y la restauración. En la gran historia de redención también encontramos estos 3 movimientos. En este caso, el Salmo 90
la orientación se encuentra en los versículos 1 al 2. La desorientación se encuentra del 3 al 13 y la reorientación del 14 al 17, en el cierre final. Me gustaría empezar, sin embargo, si vamos todos al Salmo 90, lo tenéis aquí también en pantalla, con una bisagra que vamos a comenzar ahí, en la tercera parte del Salmo, ahí anidada entre la desorientación y la orientación, y la reorientación más bien dicho. Dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y dije, sabiduría, no me quiero quedar en la superficie. ¿Qué quiere decir la palabra hebrea empleada ahí? Jochma, kokma, para sabiduría. La palabra sabiduría no es solamente tener inteligencia teórica o muchos estudios y haber terminado muchos títulos y certificados y adquirir conocimiento y pilas aquí en la cabeza, donde la cabeza se hace grande. Es más bien, en el contexto bíblico, esto implica una destreza práctica, moral, para tomar las mejores decisiones, vivir en orden y con rectitud y comprender la brevedad de la vida para honrar a Dios. Mamá, qué cargada está la palabra sabiduría ahí. Por eso en medio de todo eso, de generación en generación, tú has sido refugio, el ser humano vive 70 años, quizás 80 como mucho, y va para allá, y va para acá, y dice, en medio de todo eso, dice, Señor, enséñanos cómo cobramos sabiduría, cómo tenemos este orden y rectitud, cómo adquirimos esta comprensión de la brevedad de la vida para poder, con esta vida, sean unos años o sean muchos más, honrarte. Y viene junto con otro concepto, contar nuestros días. Enséñanos a contar nuestros días. Contar nuestros días no es solamente un cálculo matemático, los años que vamos a vivir. Hay una página web ahí que metes varios datos y te dice, vas a morir tal fecha. Ojito, me quedan 32 años, ¿vale? Los que el Señor quiera. ¿Por qué? Porque vivimos bajo el reloj del cielo. Sean 2 días o sean 32 años, que podamos contarlos, hacerlos contar, que podamos adquirir sabiduría para poderlos vivir de la mejor manera delante de Dios. Es lo que está diciendo Moisés aquí. Que hagamos contar nuestros días, que nuestros días cuenten para las cosas verdaderamente importantes. Entonces, antes de hacerle una pregunta al texto, quiero daros una pequeña clave hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a interpretar la Biblia. Es una clave de interpretación bíblica. ¿Cuál es esta clave de interpretación bíblica? Que cuando el texto te hace preguntas, vayas al mismo texto, porque ahí vas a encontrar las respuestas. Pero es que no está del todo ahí la respuesta. Vete al libro, haz el zoom hacia afuera. Hacia el zoom hacia afuera y ves el libro. Vale, en el resto de los salmos voy a encontrar más complemento a mis respuestas. Me quedo ahí con... Salte, vete a la historia de Dios y léete el Génesis y vas a encontrar quizás alguna cosa que encaja, o como hemos visto en Hebreos 9, 26, 27 y 28, y traga y ves otra parte del diamante. Así que yo le he hecho una pregunta al texto. Es que si nos metíamos aquí a fondo tendríamos que estar aquí un par de días, David, y eso lo dejamos para el retiro. Así que le he hecho una pregunta al texto
y el mismo texto nos va a responder. Y la pregunta es que la reclama. Tú lees esto, enséñanos a traer sabiduría. Ayúdanos a contar nuestros días. El mismo texto lo reclama. Y dice la pregunta, ¿cómo? Señor, ¿cómo adquirimos sabiduría en nuestro corazón? ¿Y cómo contamos nuestros días? ¿Cómo los hacemos contar? Y me gustaría proponer 3 propuestas que nos da el mismo Salmo 90 y que podemos poner en práctica hoy mismo, ahora, a la 1:05 que salgamos de este lugar. Bueno, no, dijo David Galletas, no os vayáis a la 1:05, pero cuando vayamos podemos ya desde ya llevárnoslo puesto y ponerlo en práctica. ¿Cómo adquirimos sabiduría en nuestro corazón para vivir de tal manera que contemos nuestros días? La primera la encontramos ahí en los versículos 1 y 2 y dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¡Bum! El primero es, confía en la eternidad de Dios con una visión generacional. Confía en la eternidad de Dios con una visión generacional. Hemos dicho antes que si alguien entendía esta identidad de pueblo, era Moisés. Su gran llamado, vas a sacar al pueblo. Para sacarlo había que unificarlo primero, que recordaran su identidad, las promesas de Dios y empezar a salir. Por eso leamos este salmo siempre en código de Moisés. Él entendía la importancia, el acercamiento comunitario a la vida, la identidad de el juntos es mejor, la fuerza y el poderío que tiene de vivir la vida con una identidad de pueblo. Y no cualquier pueblo, el pueblo y la visión de Dios. Tú has sido refugio de generación en generación. ¡Wow! Refugio, cuando dice Moisés aquí, refugio has sido tú. De generación a generación, me viene a la mente, no puedo dejar de pensar, la columna de nube por el día y la columna de fuego por la noche. Su constante protección, su constante provisión. Me gustaría comentar, hay un aspecto que Moisés abre aquí, abre el melón de las generaciones. Y creo que este aspecto de las generaciones está anidado en el ADN que Dios nos ha dado cuando te marcó y me marcó con la imagen y semejanza de Él mismo. Que es esta idea de pensar en los demás, pensar en las diferentes generaciones. Y esta semana he leído un artículo de Jaume Llenas, él es abogado, teólogo, director de grupos bíblicos de graduados. El artículo se titula El individualismo radical nos hace menos humanos. Y dice así, un fragmento que os quiero leer, es fantástico, es una entrevista, lo pasaron artículo. Dice, somos la única especie cuyas decisiones alcanzan a generaciones que nunca conoceremos. Jaume Llenas sostiene que el individualismo radical, vivir solo para la propia felicidad, es justo lo contrario de lo que nos hizo humanos y señala a Abraham como el modelo de una vida que bendice a los que aún no han nacido. La única especie que piensa en los que vendrán. Ahí está, para Llenas, lo verdaderamente distintivo de lo humano. Somos la única especie del planeta cuyas decisiones del pasado modifican el presente y que hace cosas que generaciones que no llegaremos a conocer. Un perro del Neolítico, dice, uno de la Edad Media y uno de hoy no tienen ningún impacto el uno sobre el otro. Nosotros, en cambio, seguimos viviendo de la filosofía griega, del derecho romano, del Quijote, de las decisiones de emigrar que tomaron nuestras familias. Plantamos árboles bajo la sombra de los cuales no nos vamos a sentar. Recuerda,
Construimos carreteras por las que no circularemos, casas que habitarán otros, inventos que disfrutarán los que vengan. Eso, pensar más allá de nosotros mismos, es lo que nos ha hecho prosperar como especie y lo que llenas conecta con haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Frente a esa vocación, el diagnóstico del presente, vivimos en tiempos del individualismo radical. Una corriente que solo se preocupa de sí misma. Esto nos hace mucho menos humanos, advierte. Es el razonamiento del que abandona a los hijos que tuvo con su esposa para cuidar de mi felicidad, empeorando la vida de los hijos, nietos y bisnietos a los que aún no conoce. El consumismo, añade, fabrica personas que solo piensan en sí mismas. Somos justo lo contrario de lo que nos ha hecho la especie más viable. Una regresión en sus palabras respecto de lo que Dios mismo hace. Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para que cientos, miles de generaciones posteriores tuvieran un impacto del Evangelio enorme. Y tras él, una estela de personas que sacrificaron su vida para que otros y las generaciones que le seguirán conocerán al Señor. Confía en un Dios eterno con una perspectiva generacional. Confía en un Dios eterno con una perspectiva generacional. Es lo que nos dice Moisés aquí en los versículos 1 y 2. Me parecía pertinente este artículo para recordar que Dios ha puesto en la imagen y semejanza que está puesta en ti y en mí para que podamos pensar en las próximas generaciones también. Y esa es una manera de cómo traer sabiduría, cómo contar tus días y hacerlos contar, no solo para el aquí y el ahora, no solo, que también, pero para mañana y las próximas generaciones. Segundo, recuerda siempre, constantemente, la brevedad de tu vida. Si quieres recurrir al cráneo, si quieres recurrir a una oración diaria delante del Señor, puede ser esta misma: enséñame a traer sabiduría, a contar el día de hoy para ti, Señor. O cualquier cosa en medio, pero recuerda siempre la brevedad de tu vida. Y esto aquí lo amplifica en el Salmo Moisés, justo en esta etapa aquí de desorientación, donde, si te fijas, el fragmento de la desorientación es como una radiografía del pecado. El vivir fallando a la marca que Dios nos ha plasmado como humanidad. Vivimos tirando hacia allá, hacia acá. No, es que va a llegar más lejos. No, es que es mejor. No, va a llegar más rápido. Y seguimos tirando para allá, cuando Dios dice, en la vida, tira para aquí. En esta decisión, tira para aquí. Eso es el pecado. Errar al blanco, errar a la diana. La diana es su diseño para nuestras vidas. Y aquí vemos rápidamente, versículo 3, venimos del polvo y al polvo volveremos. Él dice aquí, haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved hijos de los hombres. Fue lo que le dijo a Adán después de que decidió vivir independientemente de Dios. Le dice, venimos del polvo y al polvo volveremos. Al polvo volverás. Fueron las palabras que le dio Dios a Adán. Y empieza a desgranar más y más. Ahí en el versículo 4 al 6, dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. Y como una vigilia de la noche. Una vigilia solían ser 4 horas, dice. 1000 años a tus ojos pueden ser como 4. 1000 años para mí pueden ser 4 horitas para Dios. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño. Me venía a la mente los carros del faraón. Me venía a la mente las proezas,
que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto una y otra vez. Son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira, por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. ¿Por qué? Bueno, y continúa. Pero del 4 al 6, también me llamaba la atención que usa la imagen y la metáfora de las plantas, ¿no? Reverdecen, brotan primero, reverdecen. Me venía a la mente su experiencia con la zarza. Él estaba muy familiarizado con las plantas. A través de una planta, básicamente, él recibe el llamado de toda una generación. El ver que una planta brota, florece, reverdece, se seca y se marchita. Y al mirar a su alrededor y decir, al final todos nos vamos. Y me venían las palabras, todos nacemos, crecemos, nos enfermamos y morimos. Y Moisés estaba haciendo la reflexión. Y ahí en el 7 al 9 se abre en canal. Empieza a hablar de los pecados secretos. Expone su propia rotura. Es una radiografía brutal de la capacidad y el potencial del hombre apartado de Dios, fuera de los propósitos de Dios. Y se abre en canal y dice, Señor, has puesto nuestras iniquidades, nuestras historias, nuestras películas, nuestras peores pesadillas delante de nosotros. Me venía a la mente aquel momento donde él sí se llena de un sentido de justicia, pero también se llena de rabia y acaba matando al egipcio. ¿Pero qué? Lo entierra. Lo pone bajo arena y dice, aquí no ha pasado nada. En su cabeza, secreto. Solo yo me he dado cuenta. Hasta que otro paisano, otro israelita le dice, ¿qué? ¿Vas a hacer conmigo lo que hiciste con el egipcio? ¡Bum! Y ahí recibe una convicción de pecado y de conciencia que no tiene más que huir. Se pira, le embarga aquella culpabilidad y se va. Y él está aquí reflexionando y dice, hasta los que yo pensaba que eran secretos, no hay nunca nada secreto a los ojos de Dios. A los ojos de Dios. Y a los demás es cuestión de tiempo, muchas veces. Y el 10 y el 11, esto es súper directo. Un hombre que llegó a vivir 120 años, Moisés, empieza a hablar de la experiencia normal humana a su alrededor. 70, 80, aquellos, 80 y pocos. Y dice, sí, es que así es, los días de nuestra vida llegan a 70. En caso de mayor vigor, a 80. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar. Porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Él sabía perfectamente de todas estas cosas, las había experimentado en sus propias carnes. Así que no solamente confía profundamente en ese Dios eterno con una visión generacional, sino también recuerda constantemente la brevedad de tu vida. Cuando te compares con otros, recuerda la brevedad de tu vida. Cuando creas que eres el mejor, recuerda la brevedad de tu vida. Recuerda la brevedad de tu vida. Y la fragilidad, que van de la mano. Y en tercer lugar, una tercera respuesta que el texto mismo nos da es que encontremos en el Señor, me lo digo a mí, te lo digo a ti, encuentra en el Señor tu satisfacción
y tu aprobación. Encuentra en Jesús. Él es el pan de vida. Fíjate, cuando Él dice sácianos en el versículo 14, yo me venía a la mente el maná. Y cómo se aburrieron y pidieron carne. No estuvieron satisfechos. Sácianos por la mañana con tu misericordia, Señor. Sácianos con tu misericordia. Wow. Antes de ir y profundizar un poco más en estos dos aspectos de la satisfacción y la aprobación, me gustaría que vayamos rápidamente a Lucas, al Evangelio de Lucas, y hay algo aquí verdaderamente sorprendente. Lucas 9, versículos del 28 en delante. Dice, y como 8 días después, están ahí los discípulos, Juan, Pedro y Jacobo, y Jesús los toma un día en pleno ministerio. Los tomó consigo, los subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí, 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Después que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Quiero volver al Salmo 90 y fíjate la pregunta que le hace aquí en el Salmo Moisés a Dios. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? En su desesperación, y compadécete de tus siervos. Pues yo quiero aventurarme y decir que Dios en su soberanía y en su misericordia, y también hay que decirlo, desde su misterio, porque esto no lo hace Dios todos los días, ¿vale? Esto no lo hace Dios todos los días. Yo no sé si tú has tenido una conversación con Moisés hoy en el desayuno, o si Elías vino a hacer el brunch ayer sábado, Mauro, no sé, pero que yo sepa, esto no lo hace Dios todos los días. Y para mí es un guiño cósmico de Dios para Moisés. Y dice, ¿cuándo de verdad con esta desesperación? Y le responde su oración. Le responde su gemido y su clamor. Y tiene un guiño y le dice, ven, además vas a representar la ley. Y ven tú, Elías. Elías no murió, Elías caminó, así como Enoc. También no lo hace todos los días. Hay pocos, pero los hay. Y me parece brutal lo que está pasando aquí. Porque si empujas un poquito, dices, fíjate, el Señor dejó a Moisés en el monte Nebo y dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. A la tierra no se encontró Moisés no hizo esto en la tierra prometida. No se encontró con la tierra prometida. La vio de lejos. Pero en este momento de la transfiguración, el Mesías que Dios había prometido, ese sí, dijo, te vas a encontrar con tu Mesías.
Y no de lejos, de cerca, en intimidad. Y le enseñó a Moisés lo que quiere decir encontrar nuestra satisfacción y nuestra aprobación en Jesús. Dios te está llamando esta mañana. Dios te está invitando esta mañana. Que digas, yo vengo ya de un camino largo, donde estoy intentando encontrar mi satisfacción y mi plenitud en el trabajo o en el conocimiento que estoy adquiriendo. Ya sé mucho, ya tengo doctorados. O con mi cuenta bancaria gorda. Alguno dice, yo no, pero también, ¿no? Alguna adicción, alguna práctica, el gimnasio, alguna obsesión. Quiero decirte hoy, y solo porque he encontrado agua, que no solo no te vas a llenar, sino te vas a vaciar más. Cuando estás buscando satisfacción, tu satisfacción última, ¿vale? En un concierto, en una experiencia que efímeras. Y aquí Moisés, en su faceta más profética, dice, sácianos de tu misericordia y cantaremos con gozo cada día. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, sí, pero alégranos. ¿Por qué? Porque conozco tu carácter. No entré a la tierra en ese momento. No he conocido al Mesías en ese momento, pero he conocido tu carácter. Me he encontrado cara a cara contigo. Y por eso le dice estas cosas. Alégranos. En ti hay satisfacción. Por otro lado, le dice, confirma, manifiesta tu obra, confirma la obra de tus manos, Señor. La obra de nuestras manos, perdona. De mis manos, de nuestras manos, sigue con el plano colectivo, ¿no? El plano de identidad de pueblo. Y también te digo esta mañana, a ti, que Dios te está llamando y que dices, llevo mucho tiempo intentando conseguir la aprobación, la confirmación de las chicas a mi alrededor, de los chicos a mi alrededor, de esa marea de gente en las redes sociales. Estoy ahí buscando y uno más, venga, 5 más. O quizás estás buscando la aprobación o la confirmación de tu abuela, que quizás ya ni siquiera está aquí con nosotros. O quizás estás buscando la afirmación o la confirmación de tu padre. Parte del ejercicio que decía mi madre, ves y pon a cuentas las cosas con tu padre por si sientes que tienes una expectativa de parte de él. O quizás el equipo de trabajo estás buscando constantemente, bien, y te relajas. En Jesús, esas mismas palabras que Dios le da a Jesús en la transfiguración, cuando tú y yo decimos sí a Jesús, y por eso dice Pablo, caminamos en Cristo y Cristo en nosotros, esas mismas palabras son para ti. Este es mi hijo amado. Esta es mi hija amada, en el cual me complazco, en el cual sonrío. Esta es mi hija amada. Este es mi hijo amado. ¿Por qué? Porque en Cristo todas las promesas son imputadas a ti y a mí. Y por eso podemos decir hoy, busca ser saciado y ser afirmado solo en Él. Así que te quiero invitar esta mañana a cultivar estas 3 áreas, estas 3 respuestas que el mismo texto nos da, de creerle, de confiar en un Dios eterno. Esto no acaba aquí. David lo dice todo el rato.
esto no acaba aquí. No ha hecho más que comenzar. Cree, confía en un Dios eterno con una perspectiva generacional. Y después acuérdate constantemente de la brevedad, la fragilidad de tu vida. Y cultiva, busca y encuentra, porque no te hace buscarlo, no se esconde. Dios no es un Dios que se esconde. Dios quiere venir a saciarte y afirmar la obra de tus manos. El ser, sácianos, y el hacer, la obra de tus manos. Él está en todo. Él está en todo. Y eso, estas tres prácticas son maneras en las que podemos traer sabiduría y podemos hacer contar nuestros días. ¿Por qué? Porque te pone y te posiciona para vivir bajo el reloj del cielo. Vamos a orar y me gustaría hacer una invitación. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque no hay nadie como tú. No hay nadie ni nada como tú. Gracias, gracias, gracias. Nuestro corazón está lleno de gratitud y gracias porque nos recuerdas, Señor, con un salmo, con una canción. Con una canción vienes, irrumpes en el tiempo y te metes al tiempo con nosotros por un rato. Y nos dices, por aquí, Jesús, su mismísima presencia es la respuesta. Jesús, su mismísima presencia es la que nos posiciona para vivir bajo el reloj del cielo. Así que esta mañana, si tú dices, yo estoy viviendo en un reloj super guay que es digital y hace virguerías, pero no es el del cielo, levanta tu mano ahí mismo. Dices, no, yo estoy buscando mi satisfacción y mi aprobación y mi confirmación. Llevo décadas. Bueno, otros dicen, llevo unos 3 años buscando, dando puñetazos al aire. Y hoy Jesús es el que te está invitando. Levanta tu mano. Solamente levanta tu mano porque quiero orar por ti. De una manera muy particular. Y dices, yo me quiero entregar hoy. Quiero vivir bajo el reloj del cielo. No hay otra. Lo veo claro. Y entrego mi vida, Señor Jesús. Padre, gracias. Quiero orar por estas preciosas personas. Gracias, Señor, por cada persona que ha levantado su mano. Quiero bendecirles. Señor, hoy, yo sé que ya has estado hablando al corazón, has venido a susurrar, has venido a abrazar, has venido a traer claridad y quitar esa borrosidad de vida para decir, por aquí, eres mi hija, eres mi hijo, te sonrío. Y hoy nos dices, como lo dijiste muchas veces, vete y no peques más. Nos impulsas hacia una vida y hacia una relación transformadora contigo. Así que bendigo a cada uno y a cada una, Señor, de los que hemos levantado la mano esta mañana. Ven y sella esa promesa. Ven y sigue hablando. Quita, Señor, haz a un lado cualquier distracción en los próximos días y que pueda tomar raíz ese paso de fe que se ha dado esta mañana. En el nombre de Jesús queremos responder, ponernos de pie y cantarte a ti, Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Si esto ha conectado contigo, por favor, no lo dejes aquí. Escríbenos a hola@somoselam.com y cuéntanos tu historia. Y si quieres ser parte económicamente de lo que Dios está haciendo en medio nuestro, puedes ir a nuestra web somoselam.com a la sección Contribuye. Si este mensaje te ha ayudado, por favor, no te lo guardes, compártelo con alguien. Nunca sabes lo que Dios puede hacer a través de algo tan simple como eso. Nos alegra mucho que estés aquí. Que Dios te bendiga.